diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí hay una maldición, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Y el Señor confronta a Adán, y le dice la razón, porque escuchó la voz de su esposa y desobedeció a Dios. El segundo precedente que encontramos antes de Abraham, hermanos, es Noé. Y vemos que era tanta la maldad en el mundo, era tanto el pecado, que dice Génesis 5:29, Lamec engendra un hijo que se llama Noé, le pone por nombre Noé, y dice Lamec, refiriéndose a Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, y luego dice, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Por qué vino la maldición, hermanos? Por el pecado del hombre, por la maldad. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que el designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. ¿Se arrepiente el Señor de haberlos hecho? Y entonces vemos allí que después que pasa el diluvio, como un juicio de parte de Dios a toda la tierra, en el versículo 21 del capítulo 8, allí mismo en Génesis, sale Noé después del arca, edifica un altar al Señor, ofrece un holocausto y luego dice, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Y el tercer ejemplo, hermanos, que encontramos es en el caso de Cam. Génesis 9:22. Si puede ir con su Biblia, me puede seguir allí. Aquí encontramos, hermanos, que viene la maldición a Cam. ¿Quién es Cam? Es el segundo hijo de Noé. Y vemos que la maldición viene a Cam porque él fue un hijo irrespetuoso y porque él no honró a su padre. Dice allí en la Biblia, y Cam, Génesis 9:22, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Pero vemos la actitud de Sem y de Jafet, hermanos de Cam. Dice que tomaron la ropa, se ponen con sus hombros hacia atrás, caminan, cubren la desnudez de su padre y así no lo pudieron ver. Después, al día siguiente, despierta Noé y supo lo que había hecho su hijo Cam. Y dice la Biblia en el versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a su hermano. Y en el 26 dice, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Mira cómo fue la maldición, iba a servir a sus hermanos. 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en la tierra de Sem y sea Canaán su siervo. Este es el precedente que encontramos, hermanos, antes de Génesis capítulo 12, que nos ubica el día de hoy este tema. Adán y Eva acarrean maldición por la desobediencia, Noé por la maldad y el pecado de la humanidad, y Cam, un hijo irrespetuoso que no honra a sus padres. ¿Cómo puedo entonces, hermanos, la pregunta para nosotros hoy, cómo puedo retener la bendición para mi familia? ¿Cómo puedo yo ser un instrumento de bendición en mi familia? Y la respuesta es evitando la maldición. Y lo primero que podemos ver, hermanos, es que debemos reconocer siempre al Señor, dándole el primer lugar en nuestra vida. A veces en la familia queremos que los demás inicien, ¿verdad? Que ellos tomen la iniciativa. Pero aquí el Señor nos está hablando en lo personal a cada uno de nosotros, ¿verdad? La esposa dice, no, pues que mi esposo. Los hijos dicen, no, pues que mi papá. ¿Y qué dicen los hermanos? No, pues que mi hermano. No, pues que, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, ¿cómo puedo yo retener la bendición de Dios para mi familia? ¿Cómo puedo reconocer al Señor dándole el primer lugar yo, primero en mi vida? Porque es importante, hermanos, que para que venga la bendición a nuestra familia, nosotros reconozcamos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios prometió bendecirnos, porque de Él viene la bendición, porque Él así lo dijo. ¿Sí? Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién proviene, hermanos? Del Señor. No hay mudanza ni sombra de variaciones, no cambia. Él no dice, te voy a bendecir ahorita, pero como me hiciste enojar, pues ahora te voy a maldecir. No. Entonces, hermanos,
La bendición del Señor es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella, dice su palabra. Entonces debemos estar ubicados con respecto a esto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos reconocer al Señor siempre en nuestra vida dándole primer lugar? ¿Sabe cómo? Edificando un altar para Dios. En 4 ocasiones vemos en la Biblia que Abraham edifica altares para Dios. En Génesis 12:7 es cuando el Señor le aparece a Abraham, ¿sí? Y le dice a Abraham directamente, a él como varón, en la cabeza del hogar, le da la responsabilidad y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, le confirma la promesa que le había dado ya en el versículo 3. Y edificó un altar a Jehová que le había aparecido. Esa fue la respuesta de Abraham al que el Dios le haya hablado y le haya ratificado la promesa. Él de gozo que hace un altar para Dios. El siguiente lo vemos en el versículo 8 del capítulo 12. Luego, después de allí, Abraham se cambia de domicilio, pasa al monte, a un monte al oriente de Betel y planta su tienda allí. ¿Y qué es lo que hace? Edifica allí un altar a Jehová e invoca el nombre de Jehová. La tercera ocasión es cuando aquí encontramos, aparece Lot, su sobrino, Génesis 13:18. Abraham remueve su tienda, nuevamente se cambia de domicilio, ¿verdad? Viene, mora en la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edifica allí altar a Jehová. Y en la cuarta ocasión es en el 22:9 de Génesis. Cuando este altar, hermanos, fue supremo, es cuando el Señor le dice, ¿verdad? Que sacrifique a Isaac. Y cuando Abraham e Isaac llegan al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Compone la leña, ata a Isaac su hijo y lo pone en el altar sobre la leña. Aquí como que este altar, como que había ahí emociones y pensamientos encontrados en la vida de Moisés, de Abraham. Pero de todos modos aquí el Señor le dice, ¿verdad? Que haga un sacrificio. Y ya sabemos que allí, ¿verdad? El sacrificio era su hijo. Debemos de reconocer, hermanos, siempre al Señor en nuestra vida. En todo momento, Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Como Abraham cada vez edificaba altares. ¿Sí? Cuando llegas a una ciudad, cuando te cambias de casa, cuando viajas, cuando visitas a la familia, cuando se reúne la familia y hay un cumpleaños, cuando alguien en el hogar está enfermo, cuando hay una necesidad por la cual necesitamos orar. En toda ocasión, en todo momento, en todo lugar y en toda oportunidad debemos invocar el nombre del Señor. Reconocer al Señor en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver que los altares representan, ¿qué es lo que simbolizan? Los altares eran construidos de piedra y de tierra y tenían un significado. Y vemos por lo menos 3. Levantar un altar era un acto solemne de devoción. Abraham hizo una profesión pública de su religión, de su fe. Estableció el culto al verdadero Dios y declaró su fe en la promesa de Dios. Eso es lo que se hace, hermanos, cuando se edifica un altar. Y ahorita vamos a ver nosotros cómo podemos edificar un altar, tomando el ejemplo de Abraham. Hermanos, un acto de devoción. ¿Sí? Lo segundo, hermanos, los altares simbolizan comunión con Dios. Era un lugar de adoración, un encuentro significativo con Dios. Algo pasó con Dios, Dios se le apareció, Dios le habló, ¿verdad? Y entonces él, en una señal de adoración, él testifica a través de ese acto, levantando un altar, que Dios era el centro de su vida. Y él manifiesta una expresión de gratitud. Es como cuando usted dice, oigan, pues gloria a Dios que el Señor ha provisto un trabajo para tu papá porque hemos estado orando. Vénganse, vamos a dar gracias a Dios. Eso es edificar un altar. Eso es aprovechar la oportunidad para invocar el nombre de Dios, para tener un momento oportuno, para propiciar la comunión en familia, para tener un tiempo de devoción, para públicamente, hermanos, si habrá alguien en la familia que todavía no conoce al Señor, no ha tenido un encuentro con el Señor, es un testimonio público de nuestra fe. Y lo tercero
es que el altar también significa, hermanos, un recordatorio continuo de que Dios había protegido a Abraham, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que lo iba a bendecir, te bendeciré. Y al edificar a Abraham ese altar en una expresión de gratitud, le estaba ayudando a él mismo como una señal visible de que él iba a renovar cada vez su lealtad para con Dios. Y eso lo motivaba a él a obedecerle. Dios me dijo que me iba a bendecir y pues todavía no veo la bendición, pero yo sigo confiando en la promesa, yo sigo esperando la bendición. ¿Sí? Yo sigo esperando porque Dios me dice que me va a sanar. Yo creo que Dios nos va a proveer. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Entonces es una proclamación, ¿verdad? Un recordatorio continuo de las promesas de Dios, que son en el Señor sí, y que son fieles y verdaderas. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podemos reconocer al Señor dándole el primer lugar en nuestra vida? Pues siguiendo el ejemplo de Abraham, levantando un altar para Dios. ¿Cómo, hermanos? Celebrando la presencia de Jesús en familia. Como lo estamos haciendo, hermanos, es una dinámica. Yo creo que en los tiempos de Abraham, él celebraba la presencia de Jesús. Así lo celebraba Abraham. ¿Cómo lo celebramos nosotros ahora? Pues reunimos a nuestra familia, ¿verdad? La dinámica que tenemos se nos envía cada miércoles, procuramos dedicar un tiempo en familia, se reúne el papá, ¿verdad? Toma la iniciativa, se reúne la esposa, se invita a los hijos. A veces después de tener la reunión, pues la mamá prepara una cena porque sabe que los hijos van a ir a estar en esa ocasión, ¿verdad? A veces así lo hacemos. Por ejemplo, en nuestro caso que nos conectamos con mi mamá, ella está en Durango, ella está sola, ella vive sola, yo no tengo oportunidad de estar allí, pero de esa manera en línea lo podemos hacer y nos vemos y platicamos y nos estamos hasta otro ratito más después de la reunión. A veces procuramos cenar antes y a veces procuramos cenar después, pero tenemos ese tiempo de comunión. Entonces, hermanos, nosotros debemos darle el primer lugar al Señor en nuestra vida, celebrando nuestro altar familiar. Yo te motivo, hermanos, yo te motivo a ti, varón, ¿verdad? A ti, hermana, joven. Si tú estás solo, si lo puedes hacer, ¿verdad? En familia, si lo puedes hacer tú solo, si puedes incluir a alguien más, que lo podamos realizar, hermanos. Tenemos la semana, regularmente lo procuramos el miércoles, algunos lo hacen el jueves, otros, ¿verdad? Envían ahí algún mensajito celebrando la presencia de Jesús, familia tal de tal, el sábado, cuando pueda, hermano, pero dese un tiempo para levantar un altar para Dios, para invocar el nombre del Señor delante de su familia, para que usted pueda retener la bendición de Dios en su hogar. Eso nos bendice, hermanos, y el Señor así lo quiere. Lo segundo, ¿cómo puedo retener la bendición de Dios para mi familia? Evitando la maldición. ¿Cómo? Apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado. Yo viví esta experiencia, hermanos, en carne propia. Yo recuerdo que cuando salimos de Durango, llegamos a la ciudad de Tecate, mi esposo había tenido experiencias con Dios y él un día me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Tecate. Nos vamos a ir a vivir allá, Dios me está llamando, yo quiero predicar la palabra de Dios. Dios a mí nunca me lo dijo, hermanos. Yo le puedo decir que nunca tuve una experiencia de parte de Dios que el Señor me dijo, Cristina, acompaña a Julián y ve con él. Nunca me lo dijo. Yo creí en la palabra que él me dijo, yo creí que Dios le reveló, porque en mi espíritu había testimonio de que él tenía experiencias con Dios, que Dios le hablaba y yo lo veía. Pero una ocasión, hermanos, yo, bien rebelde, me puse a contender con el Señor. Todo muy bien, en Durango, vendimos nuestras cosas, dejamos nuestra familia, dejamos la iglesia, dejamos el liderazgo. En ese tiempo estábamos con matrimonios, yo estaba con las damas, él estaba cooperando en el liderazgo de los varones. Y llegamos a Tecate, hermanos, pero fue un impacto muy fuerte, dejar esa experiencia del éxodo. Como diciendo, oye, pues salga a trabajar y trae dinero porque pues aquí hay necesidad en la casa y tú aquí muy a gusto sentadito nomás orando, ¿verdad? Como diciendo que Dios te habló y que revelación y que esto, pero yo aquí no veo claro nada, ¿verdad? Entonces, no me recuerdo ni lo que más le dije, pero me dijo, tú sabes lo que me estás pidiendo, o sea, ¿estás consciente de lo que tú me estás pidiendo? Y yo me quedé así como que me puso freno de mano, ¿verdad? Así como tráiler en su vida y freno de mano, así que me quedé atorada y ya no supe ni qué contestar. Y entonces me dice,
¿a poco tú crees que estoy manco? Pues si yo tengo mi profesión y yo puedo salir ahorita mismo a buscar trabajo, ¿a poco crees que estoy aquí porque yo quiero? Como diciendo, yo obedecí al Señor, el Señor me llamó, el Señor nos trajo, como que me empezó a hacer conciencia, ¿verdad? O sea, reacciona a lo que estás diciendo. Tú sabes lo que significa lo que me estás pidiendo ahorita mismo. Dijo, pero si tú, nada más fíjate bien, yo ahorita puedo salir y buscar trabajo, mira, y así, yo sé que el Señor me va a bendecir y me va a dar trabajo. Pero tú estás dispuesta a sufrir las consecuencias, tú sabes lo que me estás pidiendo. ¿Qué cree que pasó, hermano? Me di media vuelta y me fui. Me paró en seco, hermano, no supe qué contestar. Y yo dije, yo asumir la responsabilidad de que ya salimos de la casa, de que ya Dios le habló, de que ya estamos aquí, todo el proceso, para que nada más por mi enojo, todo se venga abajo y yo sufra las consecuencias de lo que yo le estoy pidiendo. Dije, no, eso sí no. Me la regresó, como que diciendo, a ver, decide tú. Y yo dije, no, ay sí, yo me meto a las patadas con el Señor, ¿verdad? Ay sí, yo no quiero eso. Entonces, hermano, fue la manera que yo reaccioné. Porque yo dije, oye, ¿cómo es posible que tú quieres que Dios nos bendiga? Y mira la actitud que tú tienes, ¿verdad? Porque si tú estás dispuesta ahorita por un momento de enojo, que yo tome esa decisión y tú me dices que tú asumes las consecuencias y tú allá con el Señor te arreglas, ¿verdad? Adelante, yo lo hago nomás porque tú me lo dices. Entonces, hermano, yo no estuve dispuesta a recibir esa maldición. Y me tomó conciencia de decir, es cierto, es que yo no puedo tener esta actitud y esperar que Dios me bendiga, esperar que me vaya muy bien. Entonces, hermanos, por eso nosotros debemos apartarnos de la maldad y del pecado, para poder retener la bendición de Dios para nuestra familia. ¿Qué significa? Dejar la inmoralidad, dejar el vicio, dejar los malos pensamientos, dejar a los pecadores, dejar la injusticia. Cuando la Biblia dice en el caso de Abraham, en el capítulo 12, versículo 6, porque en el 3 el Señor le dice, oye, te voy a bendecir y qué padre. Pero entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Sale con su sobrino Lot, con su esposa, sus pertenencias. Y entonces dice el versículo 6, aclara, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces le aparece el Señor a Abraham y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Edifica allí Abraham un altar al Señor que le había aparecido como un acto de devoción. Como que Abraham no se mezcló entre la maldad de los cananeos. Abraham dijo, yo soy un hijo de Dios. Ellos son cananeos. Por eso él levanta un altar. Y públicamente él dice, yo adoro a Jehová de los ejércitos, al Dios que se me apareció, al Dios que me habló, al Dios que me prometió que me iba a bendecir. Él no dijo, pues miren aquí, yo vengo de acá, ¿verdad? Yo conozco a Jehová de los ejércitos, pero aquí los cananeos tienen al Dios Balaam, al Dios Acera, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro Dios? Acera, a Quemos, a Astoret, a Moloc, al que quemaban, ¿verdad? Entonces él no dijo, pues yo aquí me acomodo, ¿verdad? A la tierra que fueres, pues a la tierra que a donde fueres, ¿verdad? Pues haz lo que vieres. Él no hizo eso, él no se mezcló. Él se apartó del pecado, él ahora sí que marcó su territorio, él puso los límites, él guardó distancia del pecado, él conservó la bendición que traía de parte de Dios. Él tuvo una buena actitud, porque dice en el versículo 13 del capítulo 13 ahí en Génesis, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Abraham tuvo discernimiento. Dijo, yo no me voy a mezclar con estos. Imagínense, ¿qué hubiera pasado? Le dice en el versículo 14 el Señor, y Jehová le dice a Abraham después de que Lot decidió apartarse de él, porque Lot sí se fue rumbo a Zoar, allá donde estaba cerquita de las linderas, de los linderos con Sodoma y Gomorra, porque Lot no pudo discernir. Y entonces le dice el Señor, Abraham, alza tus ojos y mira, le da esa visión de fe que ya nos habló nuestro pastor, desde el lugar donde estás, hasta el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Versículo 18, Abraham pues removió su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo? Edificó un altar para el Señor.
Cada vez, hermano, que te cambias de casa, tienes que edificar altar a Dios. Llegas a una casa, no sabes, unge tu casa con aceite, oras, impon las manos en los dinteles y bendices, ¿verdad? Eso es, hermanos, levantar un altar, invocar el nombre de Dios, dar una expresión de gratitud. En medio de la familia vamos a reunirnos, vamos a dar gracias a Dios. Tenemos una necesidad, pues sabes que traigo gripa, no vaya a ser COVID, no, vamos a orar, vénganse, vamos a orar. En el nombre de Jesús vamos a cubrirlo con la sangre de Cristo y vénganse, hijos, vamos a orar por tu papá porque se siente mal. ¿Eso no es levantar un altar en la familia, hermanos? ¿Eso no es invocar el nombre del Señor? ¿Eso no es una expresión de gratitud? ¿Eso no es una manifestación pública de nuestra profesión de fe en nuestra familia? Eso es lo que debemos hacer, evitando la maldad, la maldición, apartándonos del pecado. Abraham le da la libertad a Lot de que él pueda elegir. Y le dice en el 13:7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, entre los pastores del ganado de Lot, el cananeo, y fíjese cómo aclara, el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Ahí estaba, hermanos, la presencia de la maldad, ¿sí? Era gente que no conocía a Dios. En el versículo 10, y alzó Lot sus ojos, ahí vemos la visión de Lot, que vio la llanura del Jordán, que era... Toda ella era de riego. ¿Cómo? Era como el huerto de Jehová. ¿Cómo? Como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y sabe que, hermanos, en el ejemplo de Lot entendemos y aprendemos que él no supo guardar límites. Él no se apartó de la maldad. Y sabe que, hermanos, a veces somos nosotros comodinos, porque queremos sacar provecho de todo. Queremos quedarnos siempre con lo mejor. Queremos las bendiciones del Señor, pero queremos lo mejor que ofrece el mundo. Y estamos en dos pensamientos, claudicando en dos pensamientos. Por eso Josué le dice claramente al pueblo, oigan, pues ya decídanse. Están para acá y luego están para acá. Y luego de repente están así, con los dos pies, con un pie acá y con otro pie acá. Y no se deciden. ¿Por qué? ¿Cuál fue la visión que tuvo Lot? A ver. Pues del Señor me gusta lo mejor. Quiero lo mejor de parte del Señor. Y de parte del Señor, me parece como que está muy bonito, como cuando hacen las cosas en la iglesia, cuando está la bendición, como las cosas del Señor, ¿sí? Como el huerto de Jehová, porque se me hace que es un lugar donde hay riego, no voy a tener que batallar por los pozos y aquí voy a tener la bendición. Ay, pero que también como que me parece que está como la tierra de Egipto. No, está muy bien. Entonces, hermanos, queremos lo mejor de las bendiciones del Señor, pero queremos lo mejor de Egipto, queremos lo mejor del mundo. Y queremos escoger lo mejor porque nos queremos salir con la nuestra. Entonces, hermanos, estamos divididos. Esa era la visión que tenía Lot. ¿Sí? Quería la bendición de Dios, pero quería la bendición de Egipto también. Y eso estaba como rumbo para allá. ¿Y qué estaba como para allá? Sodoma y Gomorra. ¿Y qué estaba allá, hermanos? Estaba la homosexualidad. Era un pecado de homosexualidad. Y para aquella dirección estaba. Pero él no vio eso, él no vio el pecado. Él vio la visión que tuvo Lot, era una visión de que esa es tierra de riego. Y aún en medio de la maldad queremos ver lo bueno, ¿verdad? Y nos queremos convencer de que en medio de lo malo hay algo bueno, ¿verdad? Como el yin yang. Esa es una idea pero eso nosotros no lo creemos, hermanos. Que en medio de todo malo hay algo bueno y en medio de todo bueno hay algo malo. Y esa es una filosofía humana. Y nosotros nos queremos creer esas ideas. Pero nosotros debemos estar definidos. Abraham le da la oportunidad a Lot de que elija, de que él decida. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, versículo 11. Y se fue Lot hacia el oriente. Y entonces se tuvieron que apartar, porque dijo Abraham, a mí para aquel rumbo no me gusta. Aquella dirección yo no la quiero. Se tuvieron que apartar el uno del otro. Porque Lot vio por sus propios intereses, con una actitud egoísta, con una visión terrenal, avariciosa. Quiso ver las ventajas materiales, pero no alcanzó a ver las desventajas espirituales de lo que tenía al tomar esa decisión y irse rumbo para Sodoma y Gomorra. Él no evitó la maldición, hermanos. ¿Y qué fue? Sufrió las consecuencias. Y eso lo vemos más adelante.
¿Qué podemos nosotros, hermanos, hacer? ¿Qué puedo hacer yo como parte de miembro de la familia para conservar y para mantener la bendición que Dios tiene para todos en el hogar? Número 3, siguiendo el bien en obediencia. El Señor es muy claro en Deuteronomio capítulo 28, cuando el Señor le dice, ustedes escojan. Y fue lo que Abraham de alguna manera le dijo a Lot. Mira, aquí dice el Señor, Deuteronomio 28, yo te pongo aquí la bendición si tú obedeces. Y te pongo de este lado la maldición si tú desobedeces. Sencillamente. Entonces, hermanos, Dios nos quiere maldecir, no. Nuestras decisiones hacen que nosotros a veces nos equivoquemos. Por eso debemos de seguir el bien en obediencia. Primera de Pedro 3:13 dice la palabra del Señor. Aquí nos dice el Señor, ¿y quién es aquel, pregunta, que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Te tienes asegurada la bendición del Señor? Y por ende, hermanos, te pones un repelente en contra de la maldición. Dice el Señor, como con un escudo te rodeo de mi favor. Y si tú estás con el Señor, nada, oiga hermano, pero ¿cómo le va tan bien? Pues hermano, yo porque oro al Señor y yo me cubro con la sangre de Cristo y me va bien. Pero mire que a mí me va, no me rinde el dinero, me pasa esto, me pasa lo otro. Pues ¿por qué, hermano? ¿Por qué a las personas que conocemos, que no conocen de Dios, que no tienen temor de Dios, les va tan mal? ¿Por qué a ti te rinde el dinero? ¿Por qué a ti te va bien? ¿Por qué a ti Dios te bendice? Pues porque nosotros, hermanos, procuramos hacer el bien. ¿Quién podrá hacernos daño si nosotros hacemos el bien? Génesis 18:17. Y Jehová le dijo, cuando el Señor, ¿verdad?, envía estos mensajeros rumbo a la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y entonces le dice Jehová a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Y luego fíjese lo que dice Dios acerca de Abraham, versículo 19, Génesis 18:19. Porque yo sé, dice Dios, yo estoy seguro que Abraham le va a mandar a sus hijos y a la casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo el Señor da testimonio, ¿verdad?, de quién era Abraham. Yo sé que Abraham va a permanecer en mi palabra, de que Abraham va a guardar mi camino, que me va a asegurar la bendición que yo le entregué, que yo le prometí, que yo le di, que yo le aseguré. Y entonces vemos en Génesis 22:18, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, dice allí en la Biblia, le recuerda la promesa y le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y le dice la razón, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está la obediencia de Abraham. Oiga, porque pues usted no puede ir por el mundo, ¿o qué le parece a Abraham? Dios me bendijo y Dios me bendice, y voy y me meto, ¿verdad?, donde están los pecadores. Voy a Sodoma y a Gomorra, ahorita vengo porque Dios me bendice. Soy tan bendecido que ahorita voy a bendecir allá a los de Sodoma y de Gomorra. Me voy a ir para allá porque acá yo tengo la bendición de Dios. Dios me aseguró que me va a bendecir. ¿Qué le parece hacer eso? ¿No es tentar a Dios? Pues sí. No puedo decir, es que Dios a mí me prometió que me va a bendecir y nada me va a pasar con que yo me vaya a Sodoma y que me vaya a Gomorra y me vaya a meter a aquellos lugares donde hay tanto pecado y tanta maldad, que acabo yo traigo la bendición de Dios. Eso no es posible. Entonces Dios da testimonio y está seguro de la conducta de Abraham. ¿Y de quién es Abraham? Porque yo sé que él va a guardar en mi camino, y por cuanto él es obediente a mi voz, por eso yo lo voy a bendecir. Luego de entonces el Señor ratifica a su hijo Isaac la promesa que le había dado a Abraham, y le dice en Génesis 26:3, en el 3 dice, habita como forastero en la tierra, le dice el Señor a Isaac, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras.
confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea, le repite la promesa al hijo. En el 4, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora se lo dice a Isaac. Y le dice el 5, la razón, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces, hermanos, nuestra obediencia bendice a nuestros hijos. Nuestra obediencia es una bendición en nuestra familia. Aportemos para la bendición. Porque no puede ser que algunos se porten bien y otros se porten mal. Y como que dice el Señor, a ver, vamos 3-2, maldición o bendición, a ver qué. No, todos debemos ir enfocados en la bendición, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? A pesar de nuestras propias equivocaciones, habrá ocasiones, hermanos, que nosotros tomemos malas decisiones. Y es cuando aquí Abraham recibe una reprensión muy humillante de parte de Faraón y en realidad Abraham lo merecía. Es allí en el capítulo 12, cuando dice la Biblia en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Vemos ahí que de alguna manera el contexto es que Abraham dice una verdad a medias, que es una mentira. ¿Sí? Dios de alguna manera tiene que intervenir, porque entonces Faraón dice que manda a llamar a Sarai, que era mujer hermosa, y entonces Abraham dice, es mi hermana, por conveniencia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Abraham se equivocó, tomó una decisión equivocada. Por causa del hambre que vino, él tuvo que viajar a Egipto. Y se metió ahora sí que a la cueva del lobo, ¿verdad? A la maldad, al mundo, que es que el Faraón y Egipto son un tipo del mundo. Y vemos aquí, ¿verdad? Que una persona que no tiene temor de Dios haya dado esta reprensión a Abraham, un hombre de fe, pero se equivocó, tomó una decisión equivocada. ¿Y cómo es que Dios resguarda la vida de Abraham y su familia? Hiere a Faraón. Y dice a Faraón, bueno, ¿cómo pusiste ocasión para que yo tomara a tu mujer? Me dijiste que era tu hermana. Y a causa de eso dice que lo bendice, ¿verdad? Les da algunos bienes. Pero el Señor, por causa de la sujeción de Sara, hermanos, fíjese que no por Abraham, fíjese lo que dice la Biblia. A causa de la obediencia de ¿quién, hermanos? De Sara. Porque Sara se sometió. Y el que cometió el error fue Abraham. Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aquí vemos, hermanos, la sujeción. Sara, por obediencia, se sujeta a la decisión de Abraham. Ella se presta de alguna manera porque ella obedece la orden de su esposo. Y aún a pesar de la mala decisión de Abraham, por la obediencia de Sara, Dios los guarda, porque tiene que haber uno en la familia que sea obediente, hermano, con uno que vaya en contra de la maldad. El Señor lo honra y el Señor dice que hiere a Faraón con grandes plagas. Entonces vemos ahí Dios otra vez, a los que te maldijeren maldeciré. La protección de Dios, un cerco de bendición. Si Dios no hubiera intervenido, Abraham hubiera podido haberse quedado en Egipto y olvidarse de la promesa que Dios le había dado. ¿Qué pudo haber pasado, hermanos? Que si Faraón llevó a Sarai, a su harén, pudo haber quedado embarazada. Y entonces la promesa, y entonces el hijo, y entonces la bendición, ¿dónde está? Entonces vemos que Dios resguardando la bendición y que Dios puede usar personas ajenas, personas contrarias como Faraón, que no tienen temor de Dios, hermanos, para hacernos ver nuestro error cuando cometemos errores y hacernos recordar que Egipto, este mundo, no es nuestro hogar. Que aquí no está nuestra bendición, que nuestra bendición no viene de parte del hombre, que la bendición viene de parte del Señor. Él es nuestra bendición. ¿Cómo podemos nosotros evitar la maldad, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros seguir el bien en obediencia a pesar de los errores de otros? Es el punto 3.2. Cuando otros miembros de nuestra familia nos afectan. Es decir, hermano, yo soy responsable de yo procurar la bendición, pero a veces habrá otro que también cometa errores y por causa de eso a mí me afecte y es parte de mi familia y es una decisión que yo no tomé, pero está en un problema y a mí me afecta. Las decisiones de mis hijos me afectan.
Las decisiones de mi esposo, como vemos en el caso directo veíamos ahorita de la decisión de Abraham. Vemos el versículo 11, 14-11. Dice que vienen los reyes, Kedorlaomer, y atacan, ¿verdad? Hay una, ¿cómo se dice? Se confabulan varios reyes unos contra otros, vienen y entonces toman la riqueza de Sodoma, de Gomorra, todas sus provisiones y se van. En el versículo 12 dice, toman también a Lot, que era hijo del hermano de Abraham, era su sobrino, moraba él en Sodoma y se llevan sus bienes y se van. En el versículo 14 dice que Abraham oyó que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y va y rescata a Lot. Y el Señor le da la victoria. El Señor va con él. Vemos aquí, hermanos, que Abraham es un instrumento de bendición en su familia. Dios nos puso a nosotros, hermanos, para ser un instrumento de bendición. Porque ¿qué pudo haber dicho Abraham? Pues oye, yo te di a elegir, tú te fuiste para allá, tú decidiste aquella dirección. Pues sufre las consecuencias. Yo no te dije que te fueras para allá, tú decidiste. Y sabías porque te dejaste ir por lo que te dejaste llevar por lo que viste. Así es de que pues que Dios te bendiga y a mí no me metas, a mí no me involucres. Yo no quise tener problemas con los pozos, tú decidiste para allá, yo no quiero tener problemas contigo. Porque tú estás allá en Sodoma, yo no me quiero ni meter, no quiero tocar nada inmundo que está allá en Sodoma y en Gomorra. Todo lo que adquiriste es allá, porque no lo adquiriste en bendición. Esa no fue la actitud de Abraham. Y vaya que había, con eso de que ahora sí no era un Lot, ¿cómo se llama? Lot, el hijo de su hermano, que era su sobrino, realmente no era un familiar directo, no era su hijo, no era su esposa. Pero lo había tomado cierto aprecio, porque Abraham no tenía hijo y lo veía con amor a Lot. Y entonces va y lo rescata. Pero vemos aquí, hermanos, en el ejemplo, que dice que Dios puso a Abraham como un instrumento de bendición. Él sabía que su sobrino estaba prisionero. Y a veces hay prisiones físicas y hay prisiones espirituales. Entonces no podemos ver a alguien que esté en pecado, que esté en un vicio y lo vemos prisionero y nosotros nos hagamos de la vista gorda y no hagamos nada. Hay que siga prisionero, pues es lo que quiso. Hay que siga encadenado, que el diablo lo zarandee y a ver que trate con él. Yo ahí lo dejo, que sufra las consecuencias y que aprenda de la decisión que él tomó. Pero entonces, hermanos, vemos que Abraham tiene una buena actitud, porque él sabe y reconoce que aunque él eligió la bendición, Dios también lo puso ¿para qué? Para bendecir y para ser de bendición. Era parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces, hermanos, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a hacer de bendición en nuestra familia? Porque para eso nos puso el Señor allí. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo es de que a pesar de la rudeza del rey de Sodoma, Abraham llega, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, esta parte de cómo me sorprende que otra de las cosas que Abraham reconoce es que Abraham tiene una idea muy ubicada acerca de dónde está su bendición y de quién viene su bendición. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Pues dice la Biblia, bueno, aquí está el pasaje en el versículo 3, en el 23. ¿Qué dice Abraham, hermanos? Que él no iba a tomar nada. ¿Sí? ¿Alguien que me lo lea, por favor? No lo anoté aquí. Abraham estaba ubicado, hermanos, con respecto a las cuestiones materiales. Él sabía que su bendición no venía de parte del hombre, porque llega Abraham de la guerra y trae la victoria y llega con el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma estaba muy rudo. Dice que lo recibe y la bendición que le da, pues le ofrece pan y vino. Pero entonces, ¿qué hace Abraham? Dice, vamos al pasaje. Déjeme, busco aquí la cita, donde dice que Abraham le entrega a Melquisedec
los diezmos de todo. Entonces, dice, para que no, porque el rey de Sodoma le dice, bueno, pues, quédate tú con el botín, ¿verdad? Yo no voy a, y Abraham le dice, no, yo no voy a tomar nada, porque yo reconozco que mi bendición no viene de ti, no viene de un rey, no viene de un humano. Mi bendición viene más arriba, y mi bendición viene del Señor. ¿Y qué hace? En una expresión de gratitud, dice que Abraham le entrega los diezmos de todo. Pero mire, hermano, no me sorprende, eso no me sorprende que Abraham, en una actitud de gratitud y de reconocimiento, dice que le entrega los diezmos. Aquí lo que yo veo, hermanos, es que, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Abraham con el 90% que tenía? El 90% restante del botín se lo entrega directamente al rey. Dije, yo no voy a tomar nada, ni una correa, nada voy a tomar. Abraham ubica la parte del botín que era de los aliados que salieron con él, con sus criados, a Aner, Escol y Mamre. Es decir, que Abraham no se quedó con nada, hermanos. Con nada se quedó Abraham. Oiga, ir a la batalla por el tremendo del sobrino, ir y rescatarlos. Y luego fíjese, me llama la atención, vamos al pasaje, Génesis 14, porque quiero llamar su atención a una palabra. Téngame paciencia para encontrar la cita. Génesis 14. Llega Abraham ante Melquisedec y luego le dice en el 19, estamos Génesis 14, 19. Bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Un rey que bendice a Abraham y reconoce en Abraham la bendición. Déjeme, le digo cuál es el texto que quiero llamar su atención. Aquí está, versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es el que precede al 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Entonces vemos aquí, hermanos, que cómo es que Abraham reconoce a Dios. Y él dice, he levantado mi mano delante de Dios y reconozco que la victoria no me la diste tú, me la dio el Señor. Y entonces de alguna manera Abraham, en una actitud de reconocimiento, ofrece el diezmo al rey. Pero el 90% del botín se lo entrega al rey de Sodoma también. Él no se queda con nada. Solamente bendice a los que le apoyaron y fueron con él a la guerra. Entonces, hermanos, vemos un corazón generoso de parte de Abraham. ¿Y sabe qué, hermano? Abraham todavía no se escribía el libro de Malaquías acerca del diezmo. Y donde dice la Biblia allí en Malaquías 3:9, malditos sois con maldición. Y dice el Señor, le preguntan, bueno Señor, pero ¿por qué? ¿En qué te hemos? Porque me han robado, toda la nación entera me ha robado. Y dicen, ¿qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces Abraham, hermanos, no tenía testimonio de lo que decía Malaquías, ni conocía esa parte de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Abraham conocía al autor de Malaquías. Abraham conocía de dónde provenía su bendición. Abraham sabía que si él bendecía aún económicamente, ¿verdad? Y reconocía en entregar el diezmo a este Melquisedec, que estaba honrando a Dios. En una expresión de gratitud he alzado mi mano delante de Dios y le he dado gracias, Señor, gracias porque me diste la victoria. Fui a rescatar a mi sobrino, traje los bienes, los entregué al rey, Señor, estoy agradecido. No quiero bienes materiales, Señor, quiero tu bendición. Abraham no estaba aferrado a decir, no, pues si es que sí, oye, paga mi interés, o yo, mira, todavía voy y te los traigo, pues oye, dame interés o sacar ventaja de la situación. Pero Abraham dijo, no, nada quiero. Yo reconozco que Dios me ha dado la victoria, yo reconozco que mi bendición viene del Señor, yo reconozco que mi bendición no me da el hombre. Entonces vemos que Abraham tenía un corazón generoso, un corazón desprendido, y él supo honrar al Señor con sus bienes. Y de alguna manera, hermanos, también Dios lo bendijo, porque ¿sabe qué? Abraham da testimonio en la Biblia de que era un hombre riquísimo en ganado. ¿Por qué? Porque él supo honrar a Dios con sus bienes. Y de alguna manera, él dice, fíjese lo que dice la Biblia ahí en Malaquías, parte de la bendición material que viene a nuestra vida, es que dice,
Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Guardemos nuestro corazón, hermanos, de toda avaricia, y tengamos un corazón agradecido con el Señor, y honremos al Señor con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que podamos ser fieles al Señor. Y lo tercero, 3:3, podemos ser de bendición, hermanos, siguiendo el bien en obediencia, a pesar de la maldición indebida de otros. Dios tiene poder de transformar en bendición una maldición injusta, una maldición arbitraria, una maldición caprichosa, como lo vemos en el ejemplo de cuando Balac manda llamar al profeta Balaam y quiere maldecir al pueblo de Israel. Y entonces dice la Biblia en el 23:11, Balac le dice a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, que era el pueblo de Israel, y aquí has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y es entonces el versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Es decir, ¿cómo he de condenar al que el Señor no ha condenado? Entonces, hermanos, aunque otros te quieran bendecir, no te va a llegar la maldición, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos guarda. Y mientras el Señor dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados, y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos el bien y si nosotros honramos a Dios, aseguramos la bendición y desechamos la maldición de nuestra vida y de nuestra familia. Concluyo con este versículo, Proverbios 3:33. ¿Lo podemos leer todos juntos, hermanos? ¿Lo puede leer? Dice la palabra del Señor, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y mire, así de vuelo de pájaro, hermano, abra su Biblia en Deuteronomio. Capítulo 29. Moisés, está aquí el contexto cuando él le pronuncia el pacto al pueblo de Israel y le advierte que van a ser disciplinados de parte de Dios por su desobediencia. Es el contexto. Aquí Moisés diciéndole al pueblo. Y dice en el versículo 18, no sea que haya entre vosotros un hombre, una mujer, una familia, una tribu, que en su corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para servir a los dioses de otras naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Está hablando de la idolatría, que siguieron las costumbres de las naciones paganas cuando estuvieron en Egipto. 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, alguien en su corazón se bendiga, ¿verdad? Diciendo, tendré paz, paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Quiere decir, hermanos, no nos engañemos. Habrá quien en su corazón se quiera engañar pensando que tendrá la bendición y que paz, paz cuando venga la bendición, que son regalos que solamente Dios da, y creen que pueden disfrutar de la bendición del Señor y seguir viviendo en pecado. Seguir viviendo impenitentes, es decir, sin arrepentirse. Serán castigados por Dios y no podrán escapar, porque el castigo es ineludible. Dice la Biblia, cuando Dios abre, nadie cierra, pero cuando Dios cierra, nadie abre. Entonces, hermanos, Dios nos bendice y podemos evitar la maldición, pero cuando Dios maldice, Dios castiga. Eso es una realidad también. Allí mismo en el versículo 24 al 27,
Cuando pregunten las naciones, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Cuando en el versículo 23 hace referencia al azufre, ¿sí? Cuando vino lo que sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y entonces dice, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que concertó con ellos cuando los sacó de tierra de Egipto. Por tanto, dice el 27, se fueron tras la idolatría, y en el 27, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ellos, sobre ella, todas las maldiciones que están en este libro. Así es de que, hermanos, gracias a Dios, porque el Señor quiere bendecirnos. Y Él va a maldecir a los que nos maldicen.